Código 3 presenta. Código 3 presenta. Código 3 presenta. Ocho de la noche con 5 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a este su noticiario. Las noticias a través de código3.com. Viernes 23 de febrero del año 2024. Último día laboral para nosotros aquí en las noticias. Pero recuerde que código3.com se sigue informando día con todo lo que pasa en la región centro-sur del estado de Chihuahua. El profesor licenciado en diseño gráfico Miguel Ángel Villalba Llamas en los controles técnicos, quien les habla y quien les saluda, su servidor y amigo Ramón Manuel Gallego Rayos, este día viernes. Qué bueno, tenemos mucha información que ofrecerle y vamos justamente con un fuerte accidente vial que se registró el día de hoy, esto en el sector poniente de Licias. Fue en la calle Segunda y avenida 21 Poniente, donde estudiantes viajaban en un vehículo de la marca Nissan, chocaron otro, tipo Versa, y esto no terminó ahí. El vehículo responsable se metió hasta una casa, daños materiales cuantiosos. Estoy en el interior del domicilio que fue afectado, de la calle Segunda y avenida 21 Poniente. Estos fueron los daños. Aparte de las pérdidas de los vehículos, pues una buena reparación casi a toda esta parte. Así comenzó el último fin de semana del mes de febrero. Los estudiantes de la Facultad de Contaduría participaron esta mañana en un fuerte choque en el sector poniente. Fue exactamente en la calle Segunda y avenida 21. Donde se presentó la colisión, a decir de vialidad, por omisión de alto. En el cual participan dos vehículos, siendo el vehículo responsable de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2012, de color azul, el cual circula sobre la avenida 21 Poniente en un sentido de sur a norte, y al llegar al cruce aquí con la calle Segunda, no sé la preferencia de paso vehicular, regida por un señalamiento de alto, chocando el vehículo de la marca Nissan línea Versa color gris, el cual circula sobre la calle Segunda en un sentido de poniente a oriente. Este accidente dejó cerca de 200,000 pesos en daños materiales y un Sentra 2012 en pérdidas totales. La colisión dejó como saldo 2 personas lesionadas del sexo femenino, una, la conductora del auto Nissan Versa, y la otra era tripulante del Sentra, que terminó en el interior del domicilio. Acompañante de ahí en el vehículo responsable únicamente crisis nerviosa, y el otro vehículo venía una persona del sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad, la cual fue trasladada. ¿Eran estudiantes? Así es, aquí comentan que son estudiantes de la Facultad de Contaduría. Aquí los vecinos pues dicen que no había señalamiento, sin embargo sí hay, pero hay una... Así es, hay un señalamiento existente de alto, el cual no se alcanza a observar muy bien porque se encuentran ahí unos árboles. Aquí se le pasa aparte ahí al departamento de señalamientos para que vengan y lo chequen y procedan. Por último, daños materiales. Daños aproximados entre ambos vehículos y el domicilio ascienden a los 200,000 pesos más o menos. Tenemos información de lo que sucedió el día de hoy en el municipio de Mioqui, la entrega de los uniformes al equipo que se reporta listo para el campeonato regional de béisbol. Es un compromiso que hicimos con la directiva y sobre todo también con la afición del béisbol, sobre todo pues en esta temporada que es el regional,
a la gente le encanta, bueno, nos encanta, nos gusta mucho, sobre todo por el ambiente, por la pasión por este deporte que es el béisbol, y pues vamos a hacer una inversión que va más de los 600,000 pesos. Ahorita todavía estamos revisando unos temas del transformador que pudiera llegar hasta 800,000, pero bueno, pues en un periodo de 20 días estará listo el trabajo del alumbrado, y pues esto va a permitir que se puedan seguir los juegos y que se puedan hacer juegos también de forma nocturna. Anteriormente, si había un juego en el parque y se extendía, pues se acababa la luz del día y se tenía que concluir el juego y continuar el día siguiente. Entonces, hoy existe la posibilidad, ya con el alumbrado, pues de que pueda continuar el juego, y esto permite pues seguir utilizando este espacio público durante más tiempo. Vamos con información ahora de Julimes. Justamente allá tenemos justamente al alcalde de ese municipio, y es que justamente pues nos habla de los balnearios. Es la información que tenemos de esperan en Julimes superar los 30,000 visitantes de Semana Santa. Mire, de alguna manera estamos ya ahorita preparando las reuniones para poder ponernos de acuerdo para poder dar un buen recibimiento a todas las personas que toman a bien visitarnos, pues las zonas de los balnearios y de nuestro río Conchos que tenemos en nuestro municipio. Señor, ¿cuál es la expectativa que tienen este año? Bueno, pues el año pasado se recibieron arriba de 30,000 visitantes nada más en lo que es la fecha de Semana Santa. En esta vez yo creo que habremos de prepararnos para hacer una invitación más exhaustiva y prepararnos para poder recibir y superar este número. ¿Se sigue la capacitación en los balnearios para que eviten accidentes? Sí, así es mediante un programa que tomó a bien el gobierno del estado desde el año pasado en implementar en todos los cuerpos de agua y en los balnearios, en todo tipo de negocios que se dedican al esparcimiento. Pues yo creo que esa preparación nos va a hacer que prestemos un mejor servicio a todos los ciudadanos. Cuando los caminos se están preparando, se están aplanando, se van a regar para darle un mejor servicio a la ciudad. Sí, pues de hecho prácticamente ahí en nuestro municipio todos los balnearios, gracias a Dios, están sobre la carretera. Tenemos ahí esa parte ya. Habremos de dar una primicia que, si bien es cierto no se puede anunciar, pero tenemos la rehabilitación por ahí ya tentativa de la carretera, las carreteras que conducen a todos estos rumbos turísticos. No nada más de nuestro municipio, sino de toda la zona aquí centro-sur. ¿Esto es con colaboración con el gobierno del estado? De hecho, totalmente, ¿verdad? Son recursos de gobierno del estado. Para julio terminan lo que viene siendo los trabajos en Icatech. Esto en toda la región. Pues sí, muy contentos, vamos muy avanzados, la verdad. Ayer nos mandaron un correo que de todas las obras que se están ahorita realizando por medio de Sentia, donde tienen ellos presupuesto invertido, Chihuahua es el único que va en tiempo. Entonces, ahorita, ¿qué día colado la losa? El viernes, ahorita ya están quitando cimbra del techo, entonces estamos ya a punto de inaugurar ese plantel, con el favor de Dios, en julio. Nos van a entregar lo que viene siendo las oficinas en marzo, lo que viene siendo el cascarón, por así decirlo, y el equipamiento tiene que estar para julio. Tenemos que estar estrenando para julio plantel, con el favor de Dios. ¿Para cuántas personas o cuántas actividades tienen pendientes ahí? Vamos a tener una capacidad de recibir entre 800 y 1,000 personas por mes. Vamos a tener aula de cocina industrial, vamos a tener un aula de costura. Obviamente todo es profesional, todo está equipado. Vamos a tener aula de computación, de usos múltiples, y se me está escapando una carpintería. Eso, claro que sí, esa es la misión de Icatech, definitivamente, crear y aumentar el autoempleo, para con esto generar mayor economía, para que las personas tengan un ingreso extra y pues sea un ingreso y una mejor calidad de vida en sus familias.
Pausa comercial y volvemos con Pati Chávez en entrevista aquí en las noticias de código3.com. Pagar tus recibos de agua es muy fácil. Solo descarga, regístrate y paga. Busca nuestra aplicación como JCAS y descárgala en Play Store o App Store para tu dispositivo Android o iOS. Ingresa a la opción Registrar y date de alta. Te pedirá tus datos generales e ingresar una contraseña para dar de alta cualquiera de tus recibos de agua. Selecciona la junta municipal que te corresponde y verifica la información de las cuentas que quieras registrar para su pago. Ingresa tus datos bancarios y listo. Así de fácil. Realiza tus pagos desde cualquier celular. Ven y conoce la nueva tienda de ropa vaquera en Delicias. Tienda CRML vuelve a su ciudad natal y los invita a todos a que conozcan lo mejor en ropa y accesorios vaqueros para toda la familia. Nos encontramos adentro de la reconocida tienda y farmacia de licencia Alcodesa. Así es, en la tienda que se encuentra por la calzada del Charro podrás visitarnos y probarte toda la ropa que gustes. De marcas 100% originales como Levi's, Jeans, Wrangler, Rock Revival, entre otras más. Tienda CRML, te esperamos. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos. Muy buenas noches, amigos de la noticia. Me complace mucho recibir la noche del día de hoy aquí en el estudio a Pati Chávez. Primero que nada, muy buenas noches. Bienvenida aquí a las noticias de código3.com. Buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación. Coménteme el tema de su visita. Sabemos de que mañana es un día importante para usted, pero bueno, den la explicación largo y tendido. Bueno, mañana partimos a la Ciudad de México. Va a ser nuestro registro como candidata a la Diputación del 05 Distrito Federal. Y pues bueno, estamos aquí para darle a todo su auditorio, que es bastante, pues la noticia que vamos a estar contendiendo por la Diputación del 05 Distrito. Trayectoria política, conocemos, pero désela a conocer a la gente que lo está viendo ahorita. Bueno, realmente no hay mucho que decir de Pati Chávez en cuanto a la trayectoria política. Hace 3 años fui candidata a la presidencia municipal y bueno, esa realmente está mi trayectoria. Soy, como quien dice, nueva en política y bueno, cuando terminó esa contienda de hace 2 años y medio, ¿sí?, un poquito más, decidí decir, ya no voy a participar en política. Claro que fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, fue dura, porque yo nunca me había dedicado a la política, pero de ahí surgieron muchas inquietudes, de ahí surgió la fundación Sembramos Amor, entonces que me ha traído muchas satisfacciones personales y profesionales. Fue candidata para presidenta municipal. Viene ahora al 5º distrito. Sí. Mucho más amplio, sabemos de que podemos hablar poco únicamente porque pues no son los temas, pero pues va a ser más ardua ahora la campaña. Así es. Coménteme cómo está preparada, quién la va a estar apoyando, porque en esto es un contingente lo que se ocupa. Sí, sí.
O sea, sabemos que son 14 municipios los que abarca el Distrito 05. Realmente, territorialmente hablando, es el distrito más grande de toda la República en cuanto a la extensión territorial, que son 14 municipios, desde Ojinaga, pues pasando por Coyamel, Sotol, Aquiles Cerdán, Aldama, etcétera, hasta Jiménez. Entonces sí, vamos a recorrer toda esta extensión de territorio, que la gente nos conozca nuestras propuestas y bueno, pues de alguna manera no puedo hablar mucho de eso ahorita en este momento, pero estamos dispuestos a tocar casa por casa y municipio por municipio para que conozcan realmente lo que sería para la ciudadanía un representante en San Lázaro. ¿Cómo es la llegada a Movimiento Ciudadano? Fue por una invitación que me hicieron a través de un amigo en común de Movimiento Ciudadano conmigo. Entonces, yo ya tenía otras propuestas. Yo empecé en este año electoral promoviendo la figura de Marcelo Ebrard como para ser el presidente de los comités de la defensa de la 4T. No quedó, entonces me siguieron invitando ellos a que formara parte de la política de Morena, porque realmente mi esencia es de izquierda y sabemos que Movimiento Ciudadano es un partido de centro izquierda. Entonces realmente me identifico mucho con la izquierda. Entonces me invitaron, no quedó, pero después, pues no es por nada, pero algunos partidos me han invitado, inclusive pues otros que no quiero nombrar, pero yo siento que MC es ahorita la oportunidad para que la gente, porque está así como que, pues ya como decimos en Movimiento Ciudadano, la vieja política, yo siento los viejos políticos ya que pasen a la historia. Necesitamos gente ciudadana y gente que traiga ideas frescas realmente. Agradezco el saludo a Titi Soltero. Gracias, Titis. Un fuerte abrazo para ti, coordinador municipal de que es Movimiento Ciudadano, el buen Óscar Soltero. ¿Qué relación, Pati, hay con Óscar Soltero, con Francisco Sánchez, que pues bueno, son de los líderes aquí, tanto municipal como a nivel estatal? Sí, bueno, el señor Soltero, mis respetos, es el coordinador de este municipio de Delicias, es un líder nato, lo trae en su sangre, en su ADN, y me ha proporcionado todo el apoyo. El diputado Sánchez, pues no se diga, o sea, he sido muy bien acogida en Movimiento Ciudadano, me siento muy bien, me siento muy cómoda, no hay conflictos de ninguna especie. Decir, bueno, pues tú no eres MC, ¿por qué vienes aquí? Entonces, no he visto eso, lo que sí veía yo en otros partidos, decir, no, pues, o sea, vienes a quitarnos mi candidatura o algo, y aquí no, o sea, se dio muy natural, y he ido a algunos eventos de Movimiento Ciudadano, es gente muy seria, es gente que organiza bien las cosas y que sabe lo que quiere y a dónde va. El equipo de trabajo de Pati Chávez, ¿sí?, viene para acá con ella a este proyecto, el que estaba trabajando en otro proyecto. Todavía no, o sea, aquí es la señora Betty Vargas, que está aquí conmigo, con nosotros, pues es una persona, es un líder que ha estado en política hace muchos años y es parte de mi equipo, o sea, ella está la encargada de la estructura. Tenemos a una tocaya, Patti Ruiz, que está encargada de los eventos. Mi coordinador de campaña es un joven, es un muchacho que, bueno, salió de las filas del PAN, tiene una trayectoria muy, muy bonita y bueno, pues me llegó de gente con mucha experiencia, porque Pati Chávez realmente necesita de gente de mucha experiencia. Yo voy a poner pues todo mi empeño como o sea, persona que quiere realmente hacer un equilibrio en las cámaras, porque si un solo partido se adueña de eso, yo creo que ya no estamos en una democracia. Tiene que haber un equilibrio, como todo en la vida. Entonces, aquí necesitamos hacer nosotros el equilibrio, necesitamos
ser parte de ese equilibrio, o sea, que no solo un partido abarque toda la mayoría de las cámaras. Las necesidades en el tema de agricultura, de los productores lecheros, el tema de turismo, de inseguridad, los bloqueos que están ahorita pasando aquí en nuestro estado de Chihuahua. ¿Hay la preparación, Pati, para afrontar todo esto? Son temas muy importantes y yo siento que son temas que obligados a tratar de cualquier político. ¿Por qué? Pues porque es la cotidianidad. O sea, ya no podemos vivir en tanta inseguridad, ya no podemos vivir entre, por ejemplo, la agricultura está colapsada desde hace décadas, no nada más es de ahora, es de mucho tiempo atrás, no se da apoyo al campo, no se da apoyo al productor, que es realmente los que nos dan de comer. O sea, la cuenca lechera en Delicias, pues era hasta hace poquito la tercera cuenca lechera más importante de la República, Jalisco, Laguna y Delicias, la región de Delicias, pero está colapsado también el sector lechero. Entonces, hay muchas áreas en las cuales se puede hacer mucho dentro de este, pues, decir, de este puesto de elección popular. Vaya, no quiero adelantarme ahorita porque no puedo hacer mucho, pero son temas obligados, está en la agenda política tratar esos temas. El tema del agua es muy importante y esa bandera la han traído alguna coalición que han hecho realmente ellos en cuanto al apoyo de lo que se trata el agua, o realmente la ciudadanía sabe cómo está esa situación, sabe lo del Tratado del 44, o sea, Movimiento Ciudadano se formó el 1 de agosto de 1999 como Convergencia por la Democracia, luego después cambió en el 2002, se hizo más corto el nombre Convergencia y en 2011 ya como Movimiento Ciudadano. Aquí, ¿por qué Movimiento Ciudadano? Porque queremos que gobiernen realmente la ciudadanía, no los políticos de siempre, no los que siempre te están prometiendo y prometiendo y luego no ves resultados. Los mexicanos somos muy nobles y siempre en las elecciones creemos y volvemos a tener la fe y volvemos a tener esperanza y luego viene pues el desencanto, ¿verdad? Que solo es así. Por ejemplo, pues, ¿qué legislador ha vuelto a los 14 municipios cuando pidió su voto? ¿Qué ha hecho por esos 14 municipios? Hay que ver en cada municipio las necesidades, cuál es la necesidad es diferente a la de Ojinaga, de la de Delicias, a la de Camargo, a la de Jiménez. Realmente hay un factor en común que es el sector primario, porque todo el distrito 05, eso es lo que tiene en común, pero ya en particular cada municipio tiene sus propias necesidades. Sí, importante lo que usted menciona, y bueno, la pregunta era obligada porque viene el andar por las calles y es lo primero que se van a topar, la mera verdad, o sea, es lo primero que se topa los que andan de candidatos, la cercanía con la ciudadanía, que es lo que se va a buscar primero que nada, y pues aquí están las puertas abiertas de Código 3. Mañana, ¿a qué horas ya se entrega prácticamente la constancia? Pues nos esperan a las 9 de la mañana y en el World Trade Center a todos los candidatos de las diputaciones federales y las senadurías. No sé, realmente el programa va a ser extenso porque es hasta las 5 de la tarde. Entonces, de ahí se me hace que vamos a inscribirnos también en el INE. Ya ve que tenemos del 22 al 29 para inscribirnos en el Instituto Nacional Electoral. Posiblemente lo hagamos también en la Ciudad de México. Y yo me regreso para el 1 de marzo a arrancar nuestra campaña por ahí en el santuario. Están toda la gente, todo de los 14 municipios invitados ahí al santuario, a la Plaza del Santuario. Aquí va a arrancar entonces. Aquí voy a arrancar. Okay. Estaba yo diciendo Camargo, Aldama, ¿a dónde me voy? Porque aunque aquí es cabecera distrital, pero quiero que también los otros municipios no se sientan como decir, no, pues Delicias como es el más grande, es cabecera distrital, pero queremos hacer un recorrido muy equitativo, tocar todas las puertas de todos los municipios, de toda mi gente del Distrito 05. Okay. ¿Algo más que desea agregar? Pues muchas gracias, agradecerle, licenciado, que me haya invitado. No, espero que no sea la última vez que estemos aquí en su
programa tan visto. Saludar a toda la gente de Delicias, de los 14 municipios que vamos a visitar y bueno, estaremos muy pronto traerles otras noticias. Él encarga a Titis. Se lo encargo mucho. Sí, claro que sí. Un buen amigo. Mi Titis, una persona que yo aprecio bastante, una persona muy líder, que aparte, ¿no?, de esto de la situación de las políticas, yo reconocí la labor desde antes de Titis, apenas ahora andamos platicando muy seguido con él, hace 6, 7 años, pero una persona muy entusiasta, mi Titis, muy entusiasta, que le echa muchas ganas, y bueno, ahora con este proyecto. La mera verdad, aquí esperamos con información, aquí son bienvenidos todos, siempre he dicho yo, aquí son bienvenidos todos para informar más que nada a la ciudadanía, que conozcan, todo queda grabado, aquí todo queda grabado, el que llegue después de las votaciones, pues lo vamos a recordar con esos videos que se hacen, las entrevistas, y que sea de éxito, sobre todo mucho cuidado cuando andan las carreteras, más que nada, mucho cuidado la situación, mucha gente, qué fácil, no es nada sencillo, no es nada fácil, es mucha inseguridad andar para arriba y para abajo, y éxito, estamos a la hora. Gracias, Lincia. Vamos a una pausa comercial y volvemos con información de turismo, aquí en las noticias de Código3.com. El gobierno municipal de Delicias se preocupa por tu salud y es por eso que nace el programa Tu Salud Vale, que se ha diseñado con el propósito de cuidar tu salud y la de tu familia. Por medio de este programa podrás tener servicios ilimitados gratuitos, por ejemplo, consultas médicas cuando las necesites, exámenes de la vista, revisión dental y procedimientos dentales para cuidar tu salud bucal. Así que no esperes más y únete a Tu Salud Vale hoy mismo. Medidas de seguridad en cruces del tren. Intentar ganarle el paso al tren puede ser mortal. El miedo puede paralizarte. Pon atención antes de cruzar las vías. Haz salto total. Voltea a ambos lados. Mantén una distancia segura entre tu auto y las vías. No cruces cuando el tren se aproxima. Asegura tu vida. No intentes ganarle el paso al tren. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Ven y conoce la nueva tienda de ropa vaquera en Delicias. Tiendas RML vuelve a su ciudad natal y los invita a todos a que conozcan lo mejor en ropa y accesorios vaqueros para toda la familia. Nos encontramos adentro de la reconocida tienda y farmacia de licencia Alcodesa. Así es, en la tienda que se encuentra por la calzada del Charro podrás visitarnos y probarte toda la ropa que gustes. De marcas 100% originales como Levi's, Chinks, Wrangler, Rock Revival, entre otras más. Tiendas RML, te esperamos. A partir del 1 de marzo van a quedar abiertos los balnearios en el municipio de Julimes. Los negocios, va a decir Julimes, la área de Jiménez, que son aguas termales, ellos abren el primer domingo de marzo y los demás negocios, los demás centros recreativos abrimos para el 22 de marzo y otros para el 29 de marzo para la Semana Santa. Apenas estamos empezando ahora a seguir reuniéndonos para ir afinando detalles. Nos toca ya empezar la próxima semana a hacer recorrido por todos los 9 municipios para afinar detalles, para empezar en conexión con Protección Civil, con todo lo que nos piden de requerimientos, todo, y también así como con Gobernación. Ya en próximos días recibimos la licencia de alcoholes próximamente, entonces pues ya también implica que tengamos mejor servicio para la gente que nos acuda a visitar. Gracias, cuídese mucho. El lunes más información aquí en las noticias de Código3.com. Pagar tus recibos de agua es muy fácil. Solo descarga, regístrate y paga. Busca nuestra aplicación como JCAS y descárgala en Play Store o App Store para tu dispositivo Android o iOS. Ingresa a la opción Registrar y date de alta. Te pedirá tus datos generales e ingresar una contraseña para dar de alta cualquiera de tus recibos de agua. Selecciona la junta municipal que te corresponde y verifica la información de las cuentas que quieras registrar para su pago. Ingresa tus datos bancarios y listo. Así de fácil. Realiza tus pagos desde cualquier celular.
Ven y conoce la nueva tienda de ropa vaquera en Delicias. Tienda CRML vuelve a su ciudad natal y los invita a todos a que conozcan lo mejor en ropa y accesorios vaqueros para toda la familia. Nos encontramos adentro de la reconocida tienda y farmacia de licencia Alcodesa. Así es, en la tienda que se encuentra por la calzada del Charro podrás visitarnos y probarte toda la ropa que gustes, de marcas 100% originales como Levi's, Chinks, Wrangler, Rock Revival, entre otras más. Tienda CRML, te esperamos. Gracias al pago de tu predial, hemos pavimentado más de 650,000 metros cuadrados, más de 31 kilómetros de caminos rurales. Hemos invertido más de 300 millones de pesos en obra pública y habilitado la clínica Tu Salud Vale, porque las y los delicienses merecen un servicio digno de salud. Aprovecha en febrero un 10% de descuento. Gobierno Municipal de Delicias, al encuentro de todos.